Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos en los materiales sobre CatchyOS, una distribución de Linux que está generando bastante ruido. Muchísimo ruido, sí. Y la pregunta central que parece plantear es bastante provocadora, ¿no? Totalmente. ¿Y si la mayoría de los sistemas operativos, por querer ser compatibles con todo, no estuvieran aprovechando al máximo el hardware que tenemos ahora mismo en nuestras manos? Es una pregunta que va directo al núcleo de cómo se ha desarrollado el software por décadas. La premisa siempre fue la compatibilidad hacia atrás. Claro, que funciona en todo. Que funcione en la mayor cantidad de máquinas posible, sí, incluso en las de hace 10 o 15 años. Tenemos aquí un conjunto de análisis técnicos, benchmarks, opiniones de la comunidad, que pintan un cuadro muy interesante. La misión es entender qué hace a CatchyOS diferente, y si esa promesa de un rendimiento superior es real o solo marketing para un nicho muy específico. Exacto. De acuerdo. Vamos a desempacar esto. El punto de partida parece ser una idea radicalmente simple. En lugar de hacer software para computadoras de hace 20 años, ¿por qué no optimizarlo agresivamente para las máquinas que la gente usa hoy? Exactamente. Y ahí es donde reside la característica que define a CatchyOS. La mayoría de las distribuciones, para lograr esa compatibilidad universal, compilan su software para una base genérica. La más básica posible, imagino. La más básica. Se llama x86-64v1. Esto asegura que funcione en casi cualquier procesador de 64 bits hecho desde, 2003. ¡Wow! Es mucho tiempo, muchísimo. Y CatchyOS rompe con eso de forma deliberada. Mantiene repositorios compilados específicamente para microarquitecturas más modernas, la x86-64v3 y la x86-64v4. Un momento, antes de seguir, sé que esos términos son clave. Los informes mencionan que solo este cambio puede generar mejoras de rendimiento de hasta un 20%. Sí, las cifras son impresionantes. Es una cifra enorme solo por usar un software diferente. A ver, ¿qué significan exactamente esos niveles V3 y V4? ¿Por qué mi CPU de hace unos años podría no tenerlos? ¿Y por qué importa tanto? Mira, piénsalo así. Una CPU normal, la base V1, puede hacer operaciones matemáticas, digamos, como sumar números de 2 en 2. Es el método básico. Ok. Una CPU compatible con V3 incorpora conjuntos de instrucciones como ABX y ABX2. Esto es como darle a la CPU la capacidad de sumar 8, 16 o más números a la vez, en un solo ciclo de reloj. O sea, es como pasar de una calculadora de bolsillo a una hoja de cálculo que puede procesar columnas enteras de datos de un solo golpe. Precisamente. Para la navegación web del día a día, quizá no lo notes. Claro. Pero si estás editando un video en 4K, o comprimiendo un archivo grande, o compilando código, es la diferencia entre esperar una hora o que esté listo en 10 minutos. Entiendo. CatchyOS se asegura de que el sistema y las aplicaciones sepan cómo usar ese superpoder. Muchas otras distros, por compatibilidad, no lo hacen por defecto. ¿Y el nivel V4? El V4 con ABX 512 es llevar eso al extremo. Es para hardware ya de muy alta gama. Entendido. Eso aclara mucho. Se trata de usar herramientas especializadas que ya tiene el procesador. Pero los informes dicen que esto es solo el comienzo. Mencionan técnicas con nombres que suenan a supercomputación, como LTO y PGO. Sí, y aquí es donde se pone todavía más interesante. LTO significa Link Time Optimization. ¿Ok? Normalmente cuando se compila un programa, el compilador trabaja en cada pieza de código por separado y al final las une. LTO, en cambio, le permite al compilador ver el programa completo, todas sus piezas a la vez, antes de finalizarlo. Es como si un urbanista pudiera ver el mapa de toda la ciudad antes de poner el primer ladrillo, en lugar de diseñar cada barrio por separado. Puede trazar las autopistas más eficientes desde el principio. Esa es una analogía perfecta. El resultado son programas más pequeños y más rápidos. Y luego está PGO, o Profile Guided Optimization, que es aún más inteligente. A ver. Imagina que el sistema operativo observa cómo usas una aplicación durante una semana. Se da cuenta de que siempre usas 3 funciones
y nunca tocas las otras 20. Ah, entonces es como si ese urbanista, después de construir la ciudad, pusiera sensores de tráfico. Ve que todo mundo va de la zona residencial al parque. Exacto. Ujú. Y decide construir una autopista de 6 carriles directa hacia allí, ignorando los caminos de tierra que nadie usa. Exactamente. Refuerza las rutas más transitadas. El resultado es que las acciones que más realizas se vuelven perceptiblemente más rápidas. Cacheos aplica esto a paquetes críticos del sistema. Algo que casi nadie más hace, por lo que veo. Casi ninguna otra distribución de uso general se atreve. Suena casi demasiado bueno para ser verdad, que el sistema detecte mi hardware y me dé la versión más rápida del software todo automáticamente. ¿Cuál es el truco? Porque si compilan todo para hardware específico, ¿qué pasa si tengo que instalar algo que no esté en sus repositorios? ¿Pierdo toda la ventaja o me meto en un lío de dependencias? Eso es una preocupación muy válida y es algo que han resuelto de forma bastante elegante. CacheOS se basa en Arch Linux. Ok, eso es una buena base. Si un paquete no está en sus repositorios optimizados, simplemente lo obtiene de los repositorios estándar de Arch. Funcionará perfecto. Ah, bueno. Solo que sin esas optimizaciones extra. Así que tienes lo mejor de ambos mundos. Rendimiento extremo donde está disponible y la gigantesca biblioteca de software de Arch como respaldo. ¿No hay un lío de dependencias entonces? Para nada. Es la filosofía de Gentoo, binarios optimizados, pero con la conveniencia de un sistema binario. Entonces, tenemos un software compilado de forma más inteligente sobre un hardware que se aprovecha al máximo. Pero esa es solo la mitad de la ecuación del rendimiento, ¿no? El cerebro del sistema, el kernel, también tiene que estar a la altura. Y aquí es donde los análisis destacan algo llamado planificador Bore. Sí, y esto nos lleva a una pregunta fundamental sobre el rendimiento. ¿Qué es más importante, la potencia bruta total o la percepción de fluidez del usuario? Buena pregunta. Los planificadores estándar, como CFS o el más reciente EVDF, están diseñados para la equidad matemática. Se aseguran de que cada proceso en ejecución reciba su porción justa del pastel de la CPU, de una manera muy ordenada. A ver si entiendo. A un planificador normal no le importa si estoy moviendo el ratón para hacer clic en un botón o si un proceso en segundo plano está comprimiendo un archivo gigante. Le da a cada uno su turno de forma equitativa. Correcto. Bore, en cambio, está diseñado para la percepción humana. ¿Cómo? Identifica tareas interactivas en ráfagas, mover el ratón, escribir en el teclado, una animación en la interfaz y les da una prioridad casi absoluta. Ve que estás moviendo el ratón y, en efecto, grita: «Alto todo, esto es lo importante ahora mismo, atiéndanlo». Eso debe tener un impacto brutal en cómo se siente el sistema. Es la diferencia clave. El resultado es un escritorio que se siente increíblemente ágil y receptivo, incluso si la CPU está al 100% de su capacidad renderizando un video en segundo plano. ¡Wow! Los usuarios en foros y reseñas lo describen constantemente. La latencia del escritorio desaparece, y en los juegos los fotogramas son mucho más consistentes. Es la diferencia entre un sistema que es rápido en benchmarks y uno que se siente rápido bajo los dedos. Espera, y acabo de leer en una de las fuentes que ofrecen un gestor gráfico para cambiar el kernel. Sí, el Kernel Manager. O sea que puedo pasar de este kernel Bore optimizado para juegos a uno de tiempo real para producción de audio con un par de clics, sin abrir una terminal. Exacto. Eso cambia las reglas del juego. Normalmente eso es algo que solo haría un usuario muy avanzado que se siente cómodo compilando su propio núcleo. Es una democratización del control. Te dan herramientas increíblemente potentes, pero las hacen accesibles. Es una filosofía que se ve en todo el proyecto. Ok, la teoría es fascinante. Un sistema que se siente más rápido por un planificador más inteligente, que usa superpoderes ocultos de la CPU, pero todo esto puede ser muy subjetivo. Me cuesta creer que solo con software se logre tanto. Hay datos duros, números fríos, que respalden esta sensación de agilidad. ¿Lo han puesto a prueba en benchmarks? Por supuesto. Y los números validan las afirmaciones de manera contundente. Un análisis muy exhaustivo de Phoronix, que es una fuente muy respetada en el benchmarking de Linux, probó CacheOS con los nuevos procesadores Intel Core Ultra. Ajá. Los resultados fueron sorprendentes. CacheOS obtuvo el primer lugar en el 41% de las 82 pruebas realizadas
contra otras distribuciones. Un momento, superó a Clear Linux de Intel. Entiendo que ese era el proyecto de la propia Intel precisamente para exprimir su propio hardware al máximo. Lo superó. Que un equipo más pequeño, basado en la comunidad, logre superarlos en su propio terreno, ¿cómo es posible? Es la combinación holística de la que hablamos. Clear Linux tiene optimizaciones increíbles a nivel de compilador, pero CachiOS suma a eso un kernel como Bori, que está enfocado en la latencia. La suma de las partes. Exacto. Al final, en la media geométrica de todas las pruebas, CachiOS fue un 4% más rápido que Ubuntu 24.10. Puede no sonar a mucho, pero en el mundo de los sistemas operativos maduros, donde las ganancias se miden en fracciones de porcentaje, un 4% es un salto generacional. Entendido. Gana en productividad. Pero seamos sinceros, por el nombre y la comunidad, parece que el campo de batalla real para CachiOS es el gaming. ¿Cómo se traducen estos números ahí? Ahí la imagen es más matizada, pero, en mi opinión, aún más impresionante. En un juego muy exigente como Cyberpunk 2077, las pruebas muestran que Windows 11 puede tener una tasa de fotogramas promedio ligeramente superior, digamos 113 FPS contra 108 en CachiOS. Entonces Windows sigue ganando, ¿no? No tan rápido. Lo que los jugadores experimentados miran no es solo el promedio, son los mínimos del 1%, es decir, los peores momentos del juego. Los tirones. Gracias al planificador Bore, CachiOS muestra mínimos más altos y tiempos de fotograma mucho más estables. Claro, a nadie le importa tener 120 FPS si de repente la imagen se congela o cae a 20 por medio segundo. Ese es el tirón, el stutter, que te saca completamente de la inmersión. La consistencia es clave. Precisamente. Una experiencia subjetiva más fluida con menos microtirones. Y frente a otras distribuciones de Linux, la ventaja es más clara. En un título como Shadow of the Tomb Raider, CachiOS mostró un aumento de FPS de alrededor del 6% sobre una instalación estándar de Arch Linux. Es rendimiento gratuito, básicamente. Es rendimiento gratuito, que se obtiene solo por elegir un software mejor optimizado. Entonces, los benchmarks demuestran que es rápido. Y los jugadores dicen que se siente más fluido. Parece una combinación ganadora. Pero sabemos que jugar en Linux a veces requiere, digamos, un doctorado en configuración manual. ¿CachiOS ayuda con esa parte de la experiencia? ¿O solo te da el motor y te deja construir el auto? Ayuda. Y mucho. Han pensado en toda la experiencia. Los informes destacan un metapaquete llamado CachiOS-Meta. Suena bien. Es una solución brillante a la frustración de configurar un sistema Linux para jugar. Con un solo comando, instala absolutamente todo lo que puedas necesitar. Steam, Lutris, Heroic para juegos de GOG y Epic. Todo de una vez. GameScope para un soporte robusto de HDR y escalado FSR a nivel de sistema. MangoHead para ver las estadísticas de rendimiento en tiempo real. Eso debe ahorrar horas, si no días, de buscar tutoriales y resolver dependencias rotas. Exacto. Y no se detienen ahí. Mantienen su propia versión de Proton, la capa de compatibilidad para juegos de Windows, llamada Proton Cachos. ¿Y qué tiene de especial? Esta versión incluye parches experimentales que no están en la versión oficial, como NT-Sync. Es un parche a nivel de kernel diseñado para reducir la sobrecarga de la CPU en juegos de Windows, imitando de forma más eficiente cómo el propio Windows maneja ciertas tareas de sincronización. Perfecto para los gamers. Pero todo este software de vanguardia, repositorios personalizados, un ciclo rolling release, suena a una receta para el desastre si una actualización sale mal. ¿Cómo manejan la estabilidad? Con una de las mejores redes de seguridad que existen en Linux. El sistema de archivos por defecto es BTRFS, con instantáneas automáticas. Eso es un salvavidas. Creo que todos los que hemos usado una distro rolling release conocemos ese pánico de correr una actualización justo antes de algo importante. Sí, el terror. Reiniciar y que la pantalla se quede en negro es el sudor frío definitivo. Exacto. Con las instantáneas, si una actualización rompe algo, simplemente reinicias, eliges la instantánea anterior a la actualización en el menú de arranque y tu sistema vuelve a estar exactamente como estaba un minuto antes. Es el botón de deshacer para todo el sistema operativo. Es una tranquilidad que no tiene precio en este tipo de distribuciones.
Ok, hagamos un balance. Hemos hablado de rendimiento increíble validado por datos, una experiencia de juego pulida y lista para usar y una red de seguridad robusta con las instantáneas. Parece la distribución perfecta. ¿Dónde está la letra pequeña? Bueno, no hay una distribución definitiva, pero CatchOS presenta un caso muy, muy sólido. Sus debilidades son las inherentes a su propia naturaleza. A ver. Al ser rolling release y usar repositorios propios que se mueven muy rápido, el riesgo de que algo se rompa en una actualización siempre será mayor que en una distribución de soporte a largo plazo como Debian o Ubuntu LTS. Incluso con las instantáneas. Incluso con las instantáneas. Y para los puristas de Arch, que valoran el minimalismo absoluto y construir su sistema pieza por pieza, puede parecer inflada o con demasiado software preinstalado. La recomendación de las fuentes parece clara entonces. Para gamers, es casi una recomendación obligada por la combinación de herramientas y optimizaciones. Totalmente. Para usuarios de escritorio que quieren el máximo rendimiento de su máquina, también es una opción fantástica, siempre que se sientan cómodos con el modelo Rolling Release y aprovechen las instantáneas. Correcto. Para servidores de producción, donde la estabilidad inamovible durante años es más importante que el rendimiento de vanguardia, probablemente no sea la opción ideal. Su ciclo de actualización es demasiado rápido. Entendido. En resumen, y esto se refleja en la opinión de la comunidad, desde foros hasta canales de tecnología, es una de las demostraciones técnicas más impresionantes de lo que puede lograr un sistema de escritorio Linux cuando se libera de las cadenas de la compatibilidad con hardware obsoleto. Cierra la brecha. Cierra la brecha entre el poder manual y crudo de Arch y la conveniencia que exige el usuario moderno. Es fascinante ver un proyecto que desafía una de las suposiciones más básicas del desarrollo de software, la compatibilidad hacia atrás a toda costa, para exprimir hasta la última gota de rendimiento del hardware que ya tenemos en nuestras mesas. Y nos deja con una reflexión interesante para el final. Si CatchOS puede lograr estas ganancias optimizando el software para el hardware de los últimos 10 años, ¿cuánto rendimiento potencial estamos dejando sin aprovechar en todas las demás áreas de la tecnología por seguir priorizando la compatibilidad con lo antiguo sobre la optimización para lo nuevo?